A menudo y dentro de mis videos, sobre todo en aquellos que son reseñas, suelo mencionar una palabra que si no se esclarece puede quedar en la ambigüedad: evolucionar. Pero, ¿a qué me refiero con esto y cómo lo puedes lograr siendo tú también un artista musical? Básicamente y como respuesta rápida, evolucionar es básicamente desarrollarte como artista, crecer con la música que haces y aprender de ello para seguir mejorando y aprendiendo cada vez más, ya que la música es algo de lo cual nunca dejas de aprender o mejorar, y siempre y cuando estés dentro de lo humanamente posible, el desarrollo artístico no tiene límites. Aclaro que el hecho de evolucionar es algo subjetivo, pues el hecho de saber qué cosa en específico evolucionar, cómo hacerlo o a qué ritmo depende del artista mismo y en qué punto de su carrera esté, lo cual es todavía más complicado porque no hay nada más diverso que la música. Millones de artistas, millones de géneros y estilos, y para ello no existe una regla clara que mida el nivel de evolución o parámetros que establezcan en qué punto de tu carrera estás, porque no es algo exacto ni medible. Y con respecto a este tema, no sería justo comparar la evolución de Kendrick y Michael Jackson en términos de contar historias a través de la música, porque Michael ni siquiera se dedicaba a hacerlo, por tanto su evolución es mínima o inexistente en ese rubro. Ni siquiera hacían el mismo género, para empezar. Y eso no significa que uno sea mejor o peor que el otro, lo único que pasa es que sus carreras funcionan a su modo, dependiendo de su contexto y lo que quieran hacer, por eso también es importante no andar comparando artistas que luego no tienen nada que ver. Imaginen al mejor productor de música electrónica que exista y comparémoslo con Michael Jackson. Si bien los consejos e ideas de este video están más enfocados hacia el ámbito de la producción musical, en realidad son aplicables a otros apartados igual de importantes, tal como lo es el marketing musical, el storytelling, es decir, la capacidad de contar historias en tus álbumes, el diseño visual de tus portadas y creación de videos musicales, etc. Aclaro también que todo esto está basado en mi opinión y mi experiencia en este ámbito, no obstante, si discrepas conmigo en algún punto o deseas aportar algo más, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Sin más que decir, comencemos. Primero que nada, ¿qué es evolucionar? Erróneamente y dentro de este campo, se cree que evolucionar es simplemente cambiar de género en cada disco, al punto en el que no tengas un estilo musical central o predefinido. Y la verdad es que no, puedes seguir produciendo el mismo estilo durante toda tu carrera pero siempre puliéndolo, perfeccionándolo y madurando con él, lo cual involucra informarte y siempre tener ganas de aprender nuevas cosas sobre él o incluso enriquecerlo por ti mismo, lo cual lo veremos más adelante. O si de plano ya sentiste que perfeccionaste lo suficiente, aunque dudo mucho que se llegue a un estado de perfección absoluto en la música, nunca es tarde para experimentar o probar con cosas nuevas, no tengas miedo, el punto es no quedarse en una zona de confort, ya que esto podría representar un estancamiento severo, lo que eventualmente se traduce a música más predecible y monótona, y en casos más extremos, esta falta de evolución puede conllevar al olvido, aunque no es una regla absoluta. El punto es, quedarse en una zona de confort no congenia con el arte, una pasión hermosa que requiere de creatividad, ingenio y una constante evolución. No estamos hablando de una empresa con un producto estándar cuya permanencia en el mercado se debe precisamente a su modelo perfecto, inmutable y funcional, sino de la música, un arte en donde no existe un estado de perfección en sí mismo, sino pequeñas cosas que puede que funcionen bien, y que podrían seguirse manteniendo y mejorando si es necesario, pero incluso en ese estado, necesitan estar en constante desarrollo y madurez, porque de lo contrario, la fórmula se vuelve repetitiva, estándar y a la larga aburre, porque la música más allá de un producto, es un arte, y el arte como disciplina se supone que debe conectar con nosotros como los seres imperfectos que somos. Vaya, somos humanos, no máquinas estandarizadas. Por lo tanto, mezclar esta mentalidad mecánica con el arte, una disciplina cuya importancia recae en la constante creatividad y evolución, no es la mejor idea. Pero más allá de las consecuencias externas que afectarían a tu propuesta artística, individualmente permanecer en una zona de confort implica poco aprendizaje y desarrollo. Y eso en cualquier disciplina, sea artística o no, es algo negativo, pues para sobresalir necesitas siempre estar educado con respecto a lo que estás ejerciendo, aunque hay excepciones, incluso, haciendo cosas extra que escapan de eso que estudiaste en primer lugar, cosas que podrían enriquecer tu propuesta aunque parezcan no tener relación. Por dar un ejemplo aplicado a la música, Residente, sí, esa controversial figura del hip hop en español, hizo algo que independientemente de lo que pienses sobre él o su música, es bastante interesante y creativo. Y hablo de lo que hizo en su tema Pecador, en donde literalmente grabó las frecuencias cerebrales de un musulmán rezando el Corán, las convirtió en armonía con la ayuda de un software que más tarde fue cantada por un coro cristiano, y así los amplió en dicha canción con un tinte más antirreligioso que nada. Es simplemente una locura, es decir, ¿en qué se relaciona la música con la neurociencia?
Probablemente a la primera pienses que en nada, pero ahí está un ejemplo claro de que se puede, y cómo eso puede enriquecer de alguna forma tu proceso creativo y el trasfondo de tus obras. También tenemos otros ejemplos de música generada por medios poco convencionales o que no se relacionan con medios de producción artística, como la música generada con plantas, o como me gusta llamarle, la biomúsica, o música generada aleatoriamente, que depende más de programación y aleatoriedad que de instrumentos o pura creatividad humana. Con esto no estoy diciendo que hagas lo que hizo Residente para ser un verdadero artista o algo por el estilo, solo son ejemplos de que en el arte, más en concreto en la música, el cielo es el límite cuando se trata de evolucionar y, en estos casos, puedes hallar más y mejores formas de hacerla o enriquecer tu proceso creativo incluso fuera de los métodos convencionales. Básicamente, permanecer en una zona de confort limita tus capacidades de lograr cosas más grandes y desarrollarte en esa área. Evolucionar puede permitirte descubrir nuevos modos y formas de transmitir tus mensajes, optimizar tus procesos de producción, tener un mayor impacto con tus obras, o simplemente descubrir nuevas maneras de hacer las cosas que antes desconocías. Y respondiendo a la pregunta del millón. En términos generales, ¿cómo puedes evolucionar como artista? Para ello, daré algunas sugerencias y consejos que me han sido de gran utilidad. Practica o produce constantemente. Creo que practicar es uno de los puntos más básicos y obvios. Es necesario estar practicando o produciendo constantemente, incluso si el resultado es una maqueta hecha por diversión o mera experimentación. El punto es mantener un ritmo constante y no desacostumbrarse, porque, al menos me pasa que cuando dejo la práctica o la producción de lado durante un tiempo considerable, me siento diferente cuando retomo los ensayos o vuelvo a producir, y no en un buen sentido, pues me cuesta volver a acostumbrarme o adaptarme. Es como si perdieras tus poderes, básicamente. Como recomendación extra, procura siempre que termines alguna producción o canción, independientemente de que esté o no completa, saber en qué puedes mejorar para la próxima, ya sea en términos de mezcla, arreglos, melodías, o cuestiones mucho más técnicas que recaen en el software que utilices para que puedas sacarle el máximo provecho. Inspírate y forma tu sonido propio. Si nunca te inspiras, es común quedarse estancado e incluso sufrir un bloqueo. La inspiración puede provenir de muchos lados, desde el cine, la pintura, o experiencias. Yo, por ejemplo, he realizado videos musicales inspirados en paisajes que he presenciado en viajes, o a veces hago música procurando plasmar una imagen mental futurista inspirada en varias portadas de discos particulares, o en videos de YouTube sobre sets en vivo. Pero enfocándome concretamente en la música, ya que es el método de inspiración más cercano que tenemos los que producimos, procura consumirla lo más seguido que puedas, de preferencia música que sea nueva, puede que ahí encuentres algo que te llame la atención y que desees aplicarlo en tus producciones. Al fin de cuentas, la música que producimos nunca es 100% original, siempre obtendremos influencias de otros lados, incluso tus artistas favoritos lo hacen y puede que hasta las hayan mencionado en entrevistas. Y lo mejor de todo es que, puedes obtener inspiración para todo tipo de cosas, desde arreglos, arpegios, armonías, tipos de melodías, escalas, texturas, atmósferas, visuales, etc. Permitirte escuchar y apreciar diferentes estilos de música te servirá para crear tu estilo propio, y tomar lo que más se te haga conveniente de cada uno. Por ejemplo, ¿te gusta la distorsión que usan en Loveless, las texturas y atmósferas futuristas plasmadas en A Birth of a New Day, las escalas y progresiones que usan en esa presentación en vivo de Hiromis Sonic Bloom, y las percusiones de ese disco raro de Aphex Twin? Bueno, puedes inspirarte de todo eso para hacerlo tuyo propio, sacar lo mejor de todo lo que escuchas, y que creas que pueda serte de utilidad. Sé que el ejemplo puede sonar exagerado, pero es solo para ejemplificarlo más fácilmente. Por lo regular uno escucha música afín a lo que produce, como una especie de sesgo de confirmación, lo cual puede ser parcialmente limitante, pero ya llegaremos a eso. Y eso que no me extendí porque podríamos hablar de más cosas como conceptos, métodos, estética visual, mezcla y masterización, y mucho más. Mi propuesta no es que inventes un nuevo género, sino que uses tus influencias como una guía aplicable independientemente del género que hagas, pues al fin de cuentas, incluso en géneros establecidos, hay artistas que recogen influencias externas a lo que producen, de ahí que incluso en géneros tan definidos haya tanta variedad, pues cada uno tiene su estilo. Puede que incluso descubras que tu sonido no siempre puede encasillarse en un género tan específico, porque luego pasa que por desconocimiento, uno intenta producir cierto género y termina creando un subgénero o algo completamente distinto. A veces la inexperiencia nos lleva por caminos inesperados pero interesantes. Pero independientemente de que estés comprometido con producir X género, o que mezcles géneros que nada tienen que ver entre sí, el punto es que esto te sirva para construir tu propio sonido, pues escuchar te permite aprender de otras producciones y así ir encontrando lo que más te gusta, que no seas una calca de X artista famoso. Y si bien la imitación puede servir de aprendizaje, apegarse a ella como un modelo fiable de proceso creativo a largo plazo no es lo ideal. Lo bonito de esto es que al experimentar y probar con diferentes corrientes o artistas, incluso dentro del mismo género, eventualmente podrás crear tu estilo propio, porque incluso la mayoría de artistas que están apegados a una etiqueta o un
género, desarrollan su propio estilo, pero precisamente porque recogen ideas de otros lados. Por ejemplo, Boards of Canada se les considera IDM, pero su forma de producir no es la misma que la de Aphex Twin o Autecore, incluso cuando pertenecen al mismo sello musical. Incluso en un género tan simple como el French House, no es el mismo sonido de Daft Punk que el de Justice, casi uso el del Empuja por poner un ejemplo, ni siquiera su forma de mezclar. Por eso también se maneja el concepto de evolución en los géneros musicales, cuando se ve una norma en dicha evolución, no es lo mismo el Future Funk del 2011 que el actual, por poner otro ejemplo. Esto se debe a que los géneros no siempre se mantienen perpetuos, estos evolucionan y conforme pasa el tiempo adoptan nuevas tendencias o se adaptan a nuevas formas de producir. Y a todo esto, puede que encuentres cosas curiosas en los rincones menos esperados. Por ejemplo, escuchando un disco cristiano me percaté de un arpegio que me llamó la atención, así que acto seguido intenté replicarlo en mis canciones. Cristo es el Rey. Lo mismo con esta textura rara que usó Cerati alguna vez en este disco suyo y que por alguna extraña razón parece un poco succionado al revés. Lo cual es curioso porque eso fue lo que hice para replicar dicho sonido. El punto es simple, inspírate y de eso crea tu propio estilo, porque al menos desde mi punto de vista, no hay cosa más bella que ser artista y cobrar millones de dólares. Ah, perdón, eso no era. Decía, no hay nada mejor que ser artista y que la gente te reconozca con solo escucharte. Edúcate constantemente. Consume tutoriales, consulta cursos o infórmate en los lugares que tengas a tu alcance. Invertir en tu educación es quizás una de las cosas más importantes para mejorar como artista, pues siempre será mejor saber más sobre cada apartado, véase la producción, el marketing, el diseño de portadas, tu forma de contar historias, etc. Básicamente, mantente al día, actualízate y ve informándote, aprendiendo sobre lo nuevo que acontece en tu comunidad, escena, género, etc. Esto de nuevo, se puede aplicar a cada apartado mencionado más allá de la producción. Recibe retroalimentación de otros artistas. Si bien el artista por lo regular trabaja en solitario a no ser que esté en un grupo, no es sano permanecer así todo el tiempo, y en la música al igual que en cualquier otra rama del arte, siempre es bueno recibir retroalimentación de otros, sobre todo si tienen más experiencia que tú. Pues de la misma forma que consultamos información con expertos sobre algún determinado tema, consultar con un artista más experimentado te ayudará a mejorar en muchas cosas, lo que te permitirá evolucionar con el tiempo, aprendiendo de su experiencia acumulada, la que te servirá como guía para saber qué estás haciendo bien o mal. Una forma común de contactar con ellos es a través de las redes sociales, e incluso en servicios de mensajería como Discord, pues además de artistas, también te permite tener un acercamiento directo con comunidades enteras. No es necesario que sea un artista de talla mundial que por obvias razones no va a responder ningún mensaje, puede ser alguien con números similares a los tuyos pero que de él sientas que puedes aprender algo. Y si se presenta la ocasión incluso puedes llegar a colaborar con alguno, una oportunidad que recomiendo encarecidamente no desperdiciar, pues con ella pueden aprender mutuamente diversas cosas, tanto el proceso creativo de cada uno, así como detectar fallos y virtudes de ambos. Vaya, como un análisis foda pero mutuo. Lo bello de las colaboraciones, sobre todo cuando ambos ponen de su parte y no es uno el que está acarreando el 90% del proyecto, es que el resultado tiende a ser un híbrido interesante entre los dos, aportando lo mejor que cada uno puede ofrecer, al menos en el mejor de los escenarios. Colaborar con alguien no te asegura que dejarás de cometer errores o vicios mortales, o si no escuchen la primera parte de este álbum y contrastenla con la segunda parte para que se den una idea de lo que hablo. Por ejemplo, hay un artista con quien estoy haciendo un álbum colaborativo en la actualidad, y en este cada uno pone de su parte en cada tema, esto nos permite plasmar lo mejor de uno en cada track, seguir sugerencias o consejos, así como aprender del proceso creativo de la otra persona. Es algo sumamente enriquecedor, con toda honestidad. Experimenta. Este punto es opcional, puedes conservar lo que ya funciona en tu música pero siempre evolucionar con ello, créeme, siempre hay cosas que actualizar de tu estilo propio y tal como si estuvieras construyendo una casa, si es que tienes una en primer lugar, siempre notarás que algo le hace falta o que puede mejorar en muchos aspectos. Pero si de plano quieres hacer algo completamente radical y diferente, hazlo, permítete la oportunidad de experimentar, pues esto te ayudará a encontrar más opciones, más caminos y te servirá para tu nuevo sonido. El único inconveniente de este punto es que no hay una forma clara de cómo experimentar,
ver, no existe esa regla estándar porque eso sería contradictorio, sin embargo, ese proceso es personal y regularmente involucra hacer cosas que nunca habías hecho antes, las hayas o no estudiado. Discos icónicos que se salieron de lo convencional por ser algo distinto a lo que el artista o la banda habían hecho hasta entonces tenemos varios, entre ellos quizás el más conocido sea Kid A de Radiohead, un disco repleto de influencias de todos lados, desde el free jazz, IDM, ambient, etc., pero en momentos incorporan esas influencias en el hard rock que tanto los caracteriza. Pero más allá de la importancia de ese álbum a nivel general, su elaboración también representó una explosión creativa para la agrupación a pesar de que ya llevaban una carrera bien establecida con sus 2 álbumes anteriores, sin contar a Pablo Honey, claro. Es decir, tan importante es ese álbum que nada hubiera sido lo mismo en la carrera de la banda sin él a posteriori. En fin, la experimentación es quizás la forma más brusca de evolucionar, ya que no tiene límites, es como una mezcla de todos los consejos anteriores, más el hecho de probar herramientas que nunca habías probado y hacer algo súper revolucionario y arriesgado. Aunque cabe aclarar que Radiohead tuvo la ventaja de ya tener una carrera establecida para ese entonces, ya que hacer algo así de arriesgado no te garantiza seguir manteniendo la poca relevancia que ya habías construido, incluso el disco significó un riesgo para la carrera de este grupo ya bien cimentado, con eso te digo todo. Déjenme explico. Si yo hoy en día cambio radicalmente el contenido y la temática del canal y empiezo a hablar de, no sé, agricultura, dejaré de tener muchas vistas porque el poco público que tengo para los estándares actuales en esta plataforma, sencillamente buscará el contenido que yo les ofrecía en otros creadores. Con los artistas pasa algo similar, y es que cuando aún no tienes una carrera bien cimentada, es fácil perder público cuando aún no tienes fans, y más cuando les ofreces algo que sencillamente no consumen. Digamos que un fan tiene más tolerancia en ese sentido, pues ya te admiran y es difícil que te abandonen muy fácilmente, aun si les ofreces algo completamente diferente a lo que ya les tenías acostumbrados. El punto es que irónicamente, el hecho de ser muy arriesgado puede conllevar al mismo resultado de ser predecible y monótono, y es que la gente te olvide. En la música no hay reglas exactas, y hemos visto, sobre todo en mi serie de artistas de Vaporwave olvidados, que tanto gente que ha cambiado radicalmente su estilo, como aquella que ha seguido por el mismo camino, ha terminado en el mismo destino, el olvido. Así que, incluso a la hora de tomar este tipo de decisión, es importante saber en qué punto de tu carrera estás, y si es que podrías hacer una utopía o un motomami sin morir en el intento. En conclusión, el arte es una disciplina en la que nunca dejas de aprender, pues incluso cuando sientes que encontraste tu estilo propio, siempre verás cosas por mejorar, e incluso cuando sientes que ya alcanzaste lo suficiente, siempre habrá más caminos por recorrer, nuevos géneros por conocer, o nuevas técnicas y sonidos por aplicar, ya sea para producir X género de forma convencional, o adaptar ciertas cosas que te gustan de él a tu propio estilo, y así nutrir y enriquecer tu sonido con este nuevo híbrido. Y repasando los consejos dados, entrenar o en este caso, producir constantemente, crear tu estilo propio mediante la inspiración e información, recibir retroalimentación y experimentar, son cosas importantes si buscas evolucionar como artista. Nuevamente les reitero, yo no tengo la última palabra en este tema, y puede que cambie de opinión o expanda más estos puntos dados, al fin de cuentas solo tengo 5 años produciendo, y 11 años siendo músico, puede que aún me haga falta por conocer, pero al menos hasta ahora, esto es lo que puedo aconsejar basado en mi corta experiencia. Sin más que decir, yo soy Radluza y les deseo un feliz día normal. Hasta luego.